Secretaría de Educación Pública. Ella es diseñadora gráfica, artista plástica, maestra de pintura, así como galerista y promotora del arte mexicano en el extranjero. Suma más de 60 exposiciones en Israel, Estados Unidos, Europa, México y además de diversos premios y reconocimientos. Acompáñenme a conocer en corto a Sarit Lichtenstein, una mujer a quien el arte mexicano le inspiró desde niña y se volvió su vida. Yo creo que el arte desde chica me empezó a influenciar, o más que influenciar, nací artista. Siempre me llamó atención la libertad, y yo creo que el arte tiene mucho que ver con la libertad, la creatividad, y siempre me gustaron los artistas. Desde chica me acuerdo, me gustaba ir a museos, iba a clases de pintura, era muy creativa en la escuela. En esa época recibíamos mucho más arte que quizás que ahorita. Y creo que nací con eso, ¿no? Es una cosa de nacimiento. Sarit Lichtenstein-Alter nació en México en el año 1961, hija de padres inmigrantes de origen polaco y ruso que llegaron a México antes de la Segunda Guerra Mundial. Creció en la colonia Narvarte y acudió a la escuela judía, donde se inclinó por las actividades artísticas. Al tiempo, su curiosidad, amor a la lectura y las visitas a museos y recintos del muralismo mexicano terminaron por inclinarla hacia el arte. Estudió diseño gráfico en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es maestra por el Instituto del Diseño Europeo en Roma, además de estudiar en la Academia de Arte Bezabel en Jerusalén. Su primera exhibición individual, titulada Número A, tomó lugar en la Casa del Artista de Jerusalén en 1989. Ese mismo año fue ganadora del concurso de la Fundación del Diseño de Osaka, en Japón, con su obra titulada Fuego. Es miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Israel, así como de la Asociación de la Plástica de Garza García en Monterrey, Nuevo León. Está ligada como artista en actividades de apoyo y patrocinio en proyectos sociales para grupos en desventaja, como la organización alemana Komen, enfocada a la lucha contra el cáncer de mama. Actualmente, en Frankfurt, Alemania, imparte clases de pintura en su propia galería, además de promover grandes y reconocidos artistas internacionales, así como mexicanos. Sarit fue la segunda de 6 hermanos, todos hijos del matrimonio de un médico llegado a México desde muy joven de Polonia, y su esposa, una educadora mexicana de ascendencia rusa, ambos de origen judío. Bueno, yo creo que México fue un país, y es todavía muy abierto, y hubo una migración muy fuerte. México recibió a mucha gente, que también México aprovechó de lo que venía, que eso se me hace muy importante en México. Y claramente hay un paralelo de educación, ¿no? Y mis abuelos o mi familia también tenía cierta cultura, entonces es una síntesis, digamos, de la cultura mexicana y la cultura hebrea, que a la vez también esa cultura hebrea también es influenciada de la cultura europea. Y claramente sí hay una influencia de las dos partes, ¿no? En su familia convivían diariamente tanto con las tradiciones hebreas como las mexicanas, y las expresiones artísticas nunca faltaron en casa. Bueno, mi padre tocaba el piano siempre, y bueno, la música también es un arte, es otra forma de arte, pero es un arte, y claramente clases de pintura, ir a museos, ir a exhibiciones, y leía muchísimo también, y estaba muy atenta a lo que sucedía, y bueno, eso te va formando, y sobre todo me asombraba el arte de la gente. Y en México, con el muralismo, me acuerdo la universidad, íbamos a ver los murales, o en el centro, el Palacio de Bellas Artes. Desde chicos mis padres también nos inculcaron mucha cultura. A mi abuela es maravillosa, va a cumplir 100 años ahorita, y ella siempre nos motivaba y nos daba regalos y reía con nosotros, y también ella pinta y esculpía. Ella también se dedicaba mucho al arte, digamos, y una convivencia muy enriquecedora. Mujeres muy fuertes desde el hecho de dejar un país y empezar en otro país. Por ejemplo, la mamá de mi abuela
se fue como a los 24 años con 3 niños chiquitos desde la Rusia blanca y llegó a México porque México daba visas. Y yo creo que eso es súper fuerte, ¿no? Dejar todo y volver a empezar para sobrevivir. Lo más importante era la vida. Más adelante sabremos cómo Sarit decidió su carrera tras la influencia que en ella causaron artistas como David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Jackson Pollock. Sin embargo, la pintura no fue la opción. Sarit Lichtenstein fue decantándose hacia las artes desde niña, pero al llegar a la juventud, un consejo familiar le hizo no elegir la pintura como carrera. Otro aspecto que le hizo madurar esa decisión fue su estancia en Israel para conocer sus raíces, hecho que le representó importantes reflexiones. Yo quería estudiar pintura desde chica, ¿no? Y mi abuela me dijo, tienes que hacer algo que te dé de comer, un oficio, la pintura es muy difícil, ¿no? Y en ese momento nacieron las artes gráficas, el diseño gráfico, que era una carrera nueva en los años 80, y entré en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el EDIMBA, Escuela de Diseño de Limba. Entonces me inscribí en el diseño gráfico, que en ese momento no habían computadoras, entonces todo era casi una frontera entre el arte y el diseño, ¿no? Era como se establecían las cosas. Se usaba tipografía, pero también se usaba serigrafía, grabado, ilustración, dibujo. Entonces era casi arte, pero con diseño. Entonces fue muy interesante y muy enriquecedor. Platícame un poco cómo fue el inicio ya profesional de tu carrera como artista. Estudié y luego decidí irme a Italia a seguir una maestría en diseño gráfico en el Instituto de Design Europeo, Instituto Europeo de Design. Incluso esa competencia, eso me ayudó a salir más adelante, ¿no? ¿Veías un cambio muy grande entre los artistas de acá de México con los italianos o con los europeos? Bueno, yo creo que los artistas mexicanos son importantísimos por los murales, los muralistas, digamos. También la época de la Revolución, todo lo que el deseo de enseñar al pueblo a través de los murales, yo creo es algo muy único de México. Y bueno, nuestros muralistas me han influido muchísimo en el trabajo, sobre todo Siqueiros, que me encanta su obra. Incluso Siqueiros estuvo en la cárcel. Y toda la historia alrededor de nuestros artistas es surrealista, ¿no? Pero también México recibió a toda esa gente. Y eso hace todavía más mágico México, ¿no? Y yo en esa época, bueno, en los años 80 que estudiaba, era cuando Frida se volvía más popular, cuando se retomó toda esta parte de los muralistas, cuando se vuelve mucho más abierto, ¿no? Y México empieza, a mi gusto, a florecer, ¿no? Aunque ya había florecido, ¿no? Y tú encontrarte en Italia, ¿te sentías preparada? ¿Habías tenido la experiencia suficiente para estar allá? Porque bueno, allá el arte es muy, muy importante. Bueno, yo llegué a Italia a los 24 años, de una casa muy protegida, digamos, y tenía que de repente hacer todo. Y bueno, y descubrí el diseño italiano sobre todo, que es muy importante, y artistas de la arte povera, los artistas italianos, que también tenían algo que ver con México, ¿no? Artistas que también no tenían posibilidades, que se desarrollaban de otra manera, ¿no? Pero sobre todo Italia, los artistas contemporáneos, y retomando el arte italiano del Renacimiento, de Da Vinci, de los grandes maestros, es maravilloso el conjunto de todo, y se me abren puertas enormes, ¿no? Del contraste mexicano, Italia, el pasado. En Italia caminas, yo era muy joven para entender la riqueza de lo antiguo, ¿no? De lo que había antes. Pero ahorita, digamos, sí siento la gran influencia que tuve, ¿no? Tienes que tener cierta madurez para poder administrar esa información, ¿no? Hice mi carrera y luego decidí irme a Italia porque todo el mundo quiere irse a Europa. Y estudié 2 años la maestría, me quedé trabajando en Italia, 5 años. ¿Qué hacías allá? Diseño gráfico. Trabajaba para sindicatos, bueno, trabajaba en una agencia de diseño, que teníamos clientes muy importantes como el Sindicato Comunista, increíble, invertían muchísimo en publicidad, en pósters,
Hicimos campañas de verdes para la naturaleza y hacíamos logotipos, bueno, todo lo que era publicidad y mercadotecnia, periódicos, y es allí también donde entro con la computadora. Entra la computadora ya no más manual, sino el diseño a través de computación. Después de Italia me fui a Israel, donde trabajé en el Museo de Israel en Jerusalén, y dando también seminarios y clases, y me fui también como diseñadora gráfica y paralelamente arte también, ¿no? De diseñadora, Sarit pasó a ser una docente en un museo en Israel, donde pudo aplicar el aprendizaje formal de su educación para transmitirlo a otros maestros. Además del arte, encontró en ese país el amor. En el museo tuve mucha suerte, llegué a pedir trabajo y me dijeron nos caíces del cielo porque la maestra que daba diseño gráfico tomaba un año sabático que se llamaba Roma también, y yo venía de Roma, y el director de esta parte educativa del museo, también con educación, conocía a uno de mis jefes en Roma. Entonces fue todo como muy bien, todo sin ningún problema. Luego me contrataron y daba clases a maestros que necesitaban nuevas técnicas para enseñar a sus alumnos y a jóvenes que querían estudiar diseño. ¿Qué encontraste allá que has regresado en diferentes ocasiones? En realidad, el amor al principio. Fue por lo que me quedé también allí y me gustaba, me sentía bien en Jerusalén y allí me empecé a desarrollar más artísticamente. Empecé a hacer más grabado, entré a una sociedad de grabado muy importante que entran solo artistas de gran nivel. Empecé a grabar con ellos. Si yo hacía el grabado y ellos lo tenían que imprimir, la edición, hacía la primera, ellos lo imprimían. Me aceptaron en la Sociedad de Artistas Israelíes de Jerusalén, empecé a hacer exhibiciones. Entonces, digamos, el regresar a Israel fue retomar el diseño, seguir el diseño y empezar más al arte, el Israel, ¿no? ¿Qué temas te interesaba a ti plasmar? Bueno, trabajaba mucho la naturaleza, los árboles, y yo dibujo más abstracto también. Hay varios dibujos también grabados, hacía mucho grabado allí y dibujaba mucho Aktmaler, lo que es desnudo. Iba a tomar pintura 2 veces a la semana y mucho dibujo desnudo, que es muy importante, ¿no? Regresando un poquito a la etapa en Jerusalén, decías que ahí encontraste el amor. Allí me fui por un novio que tuve y me quedé y esa relación terminó y ya me venía a México y allí conocí al padre de mis hijos. Me lo encontré 3 veces en un día en lugares muy especiales como el Muro de los Lamentos y luego en el Tayelet, que es un lugar donde ves el Monte de Olivos, y hasta allí donde me dijo, ¿dónde vas a estar mañana?, ¿no? Y bueno, y él es alemán, el padre de mis hijos, y nos conocimos y le digo, ya me voy a México, y me dijo que hay judíos en México, y le digo, ya hay judíos en Alemania. Estaba yo muy sorprendida que todavía hubiera judíos en Alemania, como él en México, y ya no me regresé a México, y me quedé en Jerusalén con él, y luego me fui a Suiza con él. Después de Suiza me casé en México y me fui a Alemania. Su obra Círculo de Independencia está inspirada en los derechos humanos, pues para ella el arte sirve como una herramienta para lograr la paz. Una artista inquieta y apasionada, con interés en compartir con otros lo que sabe. Sarit Lichtenstein llega y se queda en Alemania gracias al amor, pero el arte continúa en su vida y se desarrolla como galerista y promotora artística. En Alemania primero estuvimos en una ciudad, Mannheim, y yo decía, no puede ser que de Ciudad de México, Roma, Jerusalén, termine una ciudad así, chiquita, y nos movimos a Frankfurt. Y en Frankfurt, bueno, tuve mis hijos. Al principio no tenía las facilidades que en México tienes, no tenía mi familia. Y un año no hice mucho arte. Y luego ya cuando mi hijo mayor, Isaac, tenía 1 año, volví a regresar al arte, al grabado, a la pintura, al dibujo, ¿no? Pero los primeros años me dediqué a mis hijos. ¿Cómo fue esa necesidad de volver a tu arte? Bueno, porque es vital, ¿no? Tengo que crear, para mí tengo que crear, pintar, dibujar. Estoy constantemente imaginándome
cosas que hago, proyectos, los escribo y luego los leo y los releo. Es mi modus vivendus, digamos. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que has tenido? ¿Qué te puedo decir? Bueno, ahorita es una gran satisfacción regresar a México, digamos, regresar en comillas, ¿no? Porque es mi país y después de un largo recorrido poder aquí presentar mi arte, eso es una gran satisfacción. Cuando mis hijos han terminado sus carreras, es una gran satisfacción. Cuando he vendido buena obra, es una gran satisfacción. Bueno, es tener salud. Tienes otro aspecto de tu carrera como galerista. Platícame de eso. Bueno, empecé con artistas contemporáneos, chilenos, japoneses, alemanes, mexicanos. Es decir, un poco, realmente no tenía idea lo que era una galería, ¿no? Y poco a poco me fui metiendo más y más a lo que es la galería, empecé a ver modelos de otras galerías, cómo funcionaban. Luego tenía una galería muy chiquita, tipo Nueva York Underground, ¿no? Y luego me cambié a una galería más grande y vi que contemporáneo es importante, pero para vivir necesitas trabajar artistas renombrados. Y empecé con un proyecto México Contemporáneo y venía el Bicentenario Mexicano. Y ahí empecé Siqueiros, Diego Rivera. Sí, ellos venían a mí, yo no los buscaba. Es decir, es algo bien chistoso, quizás suena un poco arrogante, pero los artistas me buscan a mí, no a ellos, ¿no? Y yo siempre digo que Diego Rivera es mi amante, ¿no? Porque me ha abierto muchas puertas. Cuando empecé con Diego Rivera, conocí mucha gente aquí en México, como la familia de Rivera, la familia de Siqueiros, los conozco también. Y respeto mucho, es decir, si a mí me dan una pieza, tengo que saber que es verdadera, la leo, no comercializo como tapetes, comercializo como hago realmente lo que es el arte. Y me nombraron curadora del Bicentenario Mexicano con la cónsul Ana Celia en Frankfurt. Me dijeron, Sarit, necesitamos hacer algo, ¿qué hacemos? Y me dijo, ya, eres curadora, y desde 2008 al 2010 trabajamos con artistas mexicanos de Monterrey, de la Garza García, porque ella era de Monterrey, y me dijo, con esta gente trabajas. Y me entendí muy bien con ellos. Hasta el día de hoy tengo artistas muy buenos de Monterrey, como Enrique Saucedo, que es un súper artista. Y bueno, empecé a trabajar con ellos y luego salió, mi idea era poner artistas contemporáneos con artistas renombrados, que es muy clásico. Empecé con otros artistas, ahorita también trabajo a Botero, Tapíes, Chillida, pero es un poco, me venían a mí la gente, oye, ¿te interesa? ¿Te gusta? Y yo empezaba a ver y me empecé a meter más y más, estudiar mucho, leer mucho, ir a congresos también. Y ahorita, bueno, soy metida en otras ligas también, ¿no? De otros artistas, ¿no? Regresemos un poco a tu área como artista y como escultora. Vemos aquí algunas de tus obras. Platícame de esa pieza de la mujer embarazada. Bueno, esa la hice en México, un año sabático que me tomé, cuando Gabriel nació, mi hijo chico, el deseo de que ningún niño fuera a la guerra. Entonces, el gran deseo de tener una paz y de que nazca la paz. Es muy simbólica porque es, por un lado, lo real, un niño va a nacer y quieres que nazca en una cuna blanca, una cuna de paz. Y por otro lado, también es la paz en el mundo, ¿no? Que el nacimiento de una mentalidad, de una nueva era, que la gente desee paz y no guerra, no conflictos, ¿no? Ese es el mensaje de esta escultura. Para ti, ¿cómo has vivido estos temas de la guerra y la paz, y en busca de la paz mundial? Creo que el arte tiene un rol importantísimo para el bienestar del ser humano y para la paz, ¿no? Y los artistas somos portadores y es nuestra misión y obligación también hacer esto y poderlo transmitir. Por ejemplo, tengo una instalación que se llama Círculo de Independencia, que va a estar también expuesta, que son 20 motivos. Son motivos que son derechos humanos como la libertad, la ciencia, la fantasía. Es decir, son diferentes 20, ahorita no me acuerdo todos, pero son cosas que no los tienes que pagar, no te cuestan dinero. Es un derecho que ya nacimos con eso
y que nadie se imagina, ¿no? O muy poca gente que tiene el derecho a tenerlo. Sarit habla con sencillez de los reconocimientos que ha tenido en Japón. Además, se proyecta orgullosa de sus hijos y de sus respectivas carreras. Bueno, Japón para mí es como un lugar todavía en mi imaginación muy importante, porque trabajé casi cada año en concursos, participé en concursos con la The Sun Japan Foundation. Cada año eran los cuatro elementos. Primero hice el tema agua, luego hice tema tierra, el tema fuego, y en el tema fuego gané un premio. Y los japoneses me encuentro muy bien con ellos. Y después de ganar ese premio, que me pagaron muy bien por el premio, me invitaron a hacer portadas de diseños de sus revistas. Y luego gané otro premio también en otra fundación de Japón de prints, de grabado, con un grabado de azúcar, que es una sandía que se llama Sol, Vida y Frutas, muy mexicano también. Y nunca he ido a Japón, espero ir pronto también. ¿Para ti qué significó recibir estos premios? Bueno, significó sobre todo confirmarme a mí misma, afirmarme que mi trabajo es real. ¿Para ti qué ha sido ser madre? Bueno, para mí es lo más importante mis hijos. Tengo 2 hijos, uno que tiene 25 años, Isaac, que está en Londres, ya terminó un máster en política económica, estudió filosofía y economía, y luego en King's College el máster. Es un niño maravilloso, muy genio, digamos, un niño que ya regresó cuando uno apenas piensa en ir. Y mi otro hijo es Gabriel, que ahorita está en Buenos Aires haciendo un semestre de Administración de Empresas Internacionales. Es un niño también muy lindo, muy chamán. Son muy diferentes, pero son maravillosos. ¿Qué te interesa pintar ahorita? Tengo varias ideas de cosas, también proyectos sociales. Yo escribo mucho en mis pinturas, lo que siento, y trabajo también con música. Entonces, lo que me va pasando en la cabeza lo voy escribiendo, y son mensajes también. Luego escribo bajo de mis pinturas, pinto encima, porque una vez hice una radiografía de mis pinturas y vimos que lo que sale es el Bleistift, el lápiz, ¿no? Y entonces escribo adentro por si algún día me vuelvo muy famosa, la gente pueda hacer una radiografía y ver que es mío, ¿no? Y bueno, tengo varios proyectos, quiero hacer con escritos más, pintar más, obra más libre, formatos muy grandes también, y me tengo que poner a trabajar, simplemente. Mira, te voy a decir, hace poquito estaba en una escalera arreglando cosas, me marcó una de mis coleccionistas, no le pude contestar, y me dejó un mensaje llorando, que me dijo: llegué a mi casa y vi tus cuadros y sentí una gran alegría. Entonces, eso es. Y eso para mí es... luego le hablé y me dijo: Sarit, te lo tengo que decir. Cuando entré y vi todos tus cuadros, tiene como 5 cuadros míos, ¿no? Me dio muchísima energía, alegría. Y yo creo que eso es en 100 años. Si alguien ve mis cuadros, que vean esa alegría a la vida, ¿no? Sobre todo honrar a la vida, el regalo que tenemos, ¿no? Ella es Sarit Lichtenstein, pintora, escultora y diseñadora, una galerista mexicana en Alemania que desea seguir creciendo y promoviendo el arte latinoamericano, así como compartiendo conocimientos con sus alumnos. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.